La ley de Faraday es el fundamento para la generación de electricidad y de los motores eléctricos. Ahora, esta ley de Faraday se basa en el concepto de flujo de campo magnético y este flujo pues se establece a través de una espira conductora y su variación va a ser la que va a ser la causa de que se establezca una diferencia de potencial en esta espira. Viéndolo esto como una ecuación, se puede escribir de esta manera. Aquí pueden ver que estamos considerando la variación con el tiempo de este flujo de campo magnético. Entonces, lo que nos dice esta ecuación es que la variación del flujo de campo magnético con el tiempo multiplicada por un signo negativo va a ser igual a la diferencia de potencial. Aquí estoy utilizando el símbolo de fuerza electromotriz o de FEM. Bueno, aquí les muestro nuevamente la ecuación para el flujo magnético. Esto es esto de aquí. Entonces, esto es lo que se conoce como la ley de inducción de Faraday. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una bobina? En este caso vamos a usar mejor el término una espira de corriente con n vueltas. Para esto, la ley de Faraday tiene que ser modificada de esta manera, incluyendo el término n mayúscula que representa el número de vueltas que tiene esta espira de corriente. Aquí, bueno, utilizo el término de una bobina de n vueltas, ¿sí? Vamos a ver ahora con más detalle cómo se puede dar esta variación de flujo de campo magnético. Como pueden ver aquí, el flujo lo podemos considerar como como es que está compuesto por tres variables: el campo magnético, el área y también un ángulo teta. Es decir, el flujo también es función del ángulo teta que hace el vector área con las líneas de campo magnético. Entonces, al momento de que busquemos variar el flujo de campo magnético a través de una espira conductora, pueden ocurrir tres cosas. Se puede hacer variar ese flujo de tres maneras. Una es que la magnitud del campo magnético varíe con el tiempo. Esto es, puede ser un campo magnético pulsante, por ejemplo. También puede ser que el área encerrada por esta espira pueda cambiar con el tiempo. Eso también generaría una diferencia de potencial. Ahora, el ángulo teta también puede cambiar con el tiempo. El ejemplo más claro de esto es una espira conductora que está girando. Ahí está ocurriendo una variación de flujo de campo magnético debido a la variación de teta con el tiempo. O también puede ser que varíen varias de estas cantidades que conforman el flujo de campo magnético y todas al mismo tiempo. Entonces, para que se establezca una diferencia de potencial en esta espira conductora, es importante y básico que varíe el campo magnético de la forma que sea. Como ejemplo, podemos analizar esta situación de donde se está induciendo una FEM en una bobina. Esta bobina consta de 200 vueltas de alambre y tiene una resistencia total de 2 ohms. Se nos dice que esta es una bobina cuadrada, es decir, no siempre tienen que ser bobinas circulares, también pueden ser cuadradas. Y hay un campo magnético cuyas líneas atraviesan de manera perpendicular el plano de la bobina.
sucede que el campo va a cambiar linealmente su magnitud desde 0 hasta 0.5 teslas en 0.80 segundos. Si hay esta variación de campo magnético en un intervalo de tiempo, eso quiere decir que va a ocurrir una variación en el flujo de campo a través de esta bobina. Por lo tanto, se va a inducir una FEM en la bobina hecha de un material conductor. Para hacer el cálculo podemos recurrir a la ley de Faraday. En este caso vamos a hablar simplemente del valor absoluto porque nos interesa solo la magnitud de la FEM. Aquí noten que tenemos que incluir la N mayúscula y la variación del flujo de campo magnético la estamos representando con deltas, que son estas dos de aquí, ya que tenemos una variación lineal con límites bien definidos de cuál es el valor inicial y final, tanto del campo magnético como del tiempo. Podemos sustituir los valores en la ley de Faraday de esta manera. Noten que aquí este es el término del campo final, es del flujo de campo magnético final. Este es el flujo inicial y este es el tiempo en que ocurre este flujo. Aquí se ha multiplicado el campo magnético por el área para poder obtener lo que es el flujo de campo. Una vez realizadas estas operaciones, pues obtenemos que la FEM o diferencia de potencial inducida en esta bobina es de 4.1 volts. En este ejemplo vamos a analizar una situación donde el campo magnético decae ya de una manera muy específica siguiendo a una función exponencial. Entonces el campo magnético decae de acuerdo a esta función que nos proporcionan aquí. A es simplemente una constante y las líneas de campo nuevamente son perpendiculares al plano de la esfera. De aquí tenemos que nos pide nuevamente determinar la FEM inducida en la esfera como función del tiempo. Para esto podemos echar mano de esta gráfica para tener más claro qué es lo que está pasando. Aquí se puede ver cómo el campo magnético parte de un valor máximo y decae exponencialmente con el tiempo. Esto va entonces a ocasionar una variación del flujo de campo magnético a través de la esfera conductora, que va a estar representado de esta manera. Noten que si bien el ángulo no varía, siempre es un ángulo de 0. El campo magnético sí tiene aquí una variación respecto al tiempo dado por la función exponencial. Así que utilizando la ley de Faraday nuevamente, pero ahora sí en su forma diferencial porque tenemos un flujo de campo magnético al que vamos a tener que derivar respecto al tiempo. Como pueden ver aquí, esto es ya una vez tomada más bien aplicada la derivada a la función exponencial. De tal forma que la diferencia de potencial máxima que se puede inducir en esta esfera va a ser esta. Esta ecuación de aquí sería la ecuación más general. Aquí está la variación con el tiempo. Es decir, esta FEM va también a decaer exponencialmente conforme va disminuyendo el campo magnético, pero parte de esta FEM máxima, que es lo más que podemos obtener
de esta situación con un campo magnético que decae exponencialmente. Una situación interesante respecto a esta inducción de diferencias de potencial en un conductor está dada por la FEM de movimiento. Como FEM de movimiento nos vamos a referir a la que se establece en un conductor, que en este caso es esta barra, que se está moviendo en esta dirección y sentido. Aquí tenemos una velocidad de la barra, una velocidad que vamos a considerar constante, y resulta que esta barra se mueve pero dentro de una región con un campo magnético perpendicular a la barra. Aquí pueden ver estas cruces que representan ese campo magnético perpendicular. Esta barra conductora, por su misma naturaleza, va a tener portadores de carga dentro de ella. Eso quiere decir que al moverse la barra, también estos portadores, que aquí estoy representando un portador positivo, van a estarse moviendo también en este sentido, de tal manera que el campo magnético va a interactuar con ellos y los va a empezar a mover hacia arriba debido a la fuerza magnética. Esto lo pueden ver si utilizan la regla de la mano derecha. Ahora, al empezarse a mover las cargas positivas hacia arriba, las cargas negativas van a moverse en sentido contrario. Es decir, se va a comenzar a establecer una polarización en esta barra conductora, donde las cargas positivas van a estarse acumulando acá arriba y las negativas aquí abajo. Eso entonces va a su vez a comenzar a establecer un campo eléctrico dentro de la barra. Ese campo eléctrico a su vez va a tender a jalar hacia abajo a las cargas positivas y a jalar hacia arriba las cargas negativas. Va a llegar un momento en que se va a establecer un equilibrio. Esto gracias a la velocidad constante que lleva esta barra. Ese equilibrio va a ser cuando la fuerza eléctrica y la fuerza magnética sean iguales. En ese momento va a cesar el movimiento de cargas y se va a establecer, como lo vengo diciendo, un equilibrio donde no hay ya ningún movimiento dentro del conductor. Aquí, a partir de esta ecuación, podemos ver cuál sería la relación entre la magnitud del campo eléctrico y la magnitud del campo magnético al momento que se establece ese equilibrio. La variable que vincula estas dos, más bien la constante que vincula estas dos magnitudes, va a ser la velocidad de la barra. Ahora, ya que se va moviendo, tenemos que se establecerá una diferencia de potencial entre los extremos de esta barra porque se ha acumulado carga en sus extremos, y esa diferencia de potencial va a ser igual al campo eléctrico multiplicado por L, que es la longitud de esta barra. Como E lo podemos representar en función del campo magnético gracias a esta ecuación, entonces podemos tener esta expresión para la diferencia de potencial entre los extremos de la barra. Ahora, ¿qué sucede si a esta barra en movimiento la montamos sobre dos rieles conductores y estos rieles los unimos por una resistencia? En principio, pueden verlo aquí, se va a establecer un circuito, ¿sí? Porque esta barra va a entrar en contacto eléctrico con estos dos conductores y estos a su vez están unidos aquí por una resistencia. Entonces esto es un circuito eléctrico. Y
Si además agregamos un campo magnético representado por estas cruces, entonces vamos a poder hablar de un flujo de campo magnético a través de esta superficie de aquí. Ahora, si la barra se está moviendo hacia la derecha, entonces eso quiere decir que el área que rodea este circuito va a comenzar a variar. En este caso se va a ir haciendo cada vez más grande conforme se va recorriendo la barra hacia la derecha, lo cual nos va a permitir aplicar la ley de Faraday con esta derivada respecto del tiempo del flujo. Si bien la magnitud del campo magnético y la longitud de la barra permanecen constantes, X, que es la coordenada de la barra respecto a un origen que podemos considerar aquí al inicio de los rieles, esta coordenada no va a ser constante, sino que se va a ir haciendo cada vez más grande. Por lo tanto, sí podemos hablar de una derivada de X respecto del tiempo. Esa derivada de X respecto del tiempo es simplemente la velocidad de la barra. Entonces, la diferencia de potencial o FEM que se está induciendo en este circuito va a ser igual a BLB con un signo negativo debido a la definición de la ley de Faraday. Es decir, la diferencia de potencial es función de la velocidad de la barra. Si aumentamos la velocidad de la barra, va a aumentar la FEM proporcionalmente. Ahora también aquí en el dibujo pueden ver que hay una resistencia, que es la que une los dos rieles conductores. Eso nos va a permitir hablar de una corriente que se establece en ese circuito y es simplemente la FEM dividida entre la resistencia que conecta a estos dos rieles conductores. Como ejemplo vamos a analizar este caso de una barra rotatoria que está inmersa en una región con un campo magnético uniforme que es perpendicular al plano de la rotación. Eso lo pueden ver aquí en esta figura. Las cruces representan el campo magnético y noten cómo esta barra va a girar en este sentido, contrario a las manecillas del reloj. La longitud sigue siendo L, pero ahora uno de sus extremos se mantiene inmóvil, es decir, esto es como una manecilla de reloj. Entonces este lo vamos a poder considerar como un origen y vamos a utilizar una coordenada R, que es esta, para localizar cualquier punto sobre la barra. Y cada punto sobre la barra va a tener una velocidad tangencial dada por V. Esto de que tengamos que utilizar el concepto de velocidad tangencial ya nos va a marcar una diferencia respecto al desarrollo que acabo de mostrarles. Primero, como lo dice la misma definición de la velocidad tangencial, esta no es uniforme para los puntos sobre la barra que está en rotación, sino que la velocidad va a ir aumentando del origen hacia afuera, por lo que no podemos hablar de una sola diferencia de potencial, sino que tenemos que dividir esta barra en barras más pequeñas y cada barrita va a tener una diferencia de potencial que al final deberemos sumar para encontrar la diferencia de potencial a lo largo de toda la barra. Entonces, primero deberemos hablar de un diferencial de potencial que va a ser igual a V, que es la magnitud del campo magnético, por esta V de la velocidad,
y por un diferencial de R. Ahora, la suma de todas esas diferenciales de R nos va a dar lo que es la diferencia de potencial total de la barra. En este integral pueden ver que tanto la magnitud del campo magnético, la magnitud del campo magnético es constante, esa va a salir de la integral, pero noten qué pasa con la velocidad tangencial, esta no es constante. Entonces nos va a servir mucho utilizar esta definición de la cinemática rotacional, donde la velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular. ¿Al radio de quién? Pues del punto sobre la barra. Entonces cada punto sobre la barra va a tener una velocidad tangencial que va a ser función de R, como lo dice esta definición. Así que la velocidad la podemos sustituir por omega R. Omega sí es constante, ya que el mismo ejercicio nos dice que L gira a una rapidez angular constante igual a omega. Entonces dentro de la integral simplemente queda R de R, es decir, es una integral totalmente en función del radio, y ese radio va a ir de 0 hasta L, que es la longitud total de la barra. Es una integral sencilla cuyo resultado es igual a 1/2 de B por omega L cuadrado, lo cual sería la diferencia de potencial total entre los dos extremos de la barra. Ahora, una ley que es bastante útil y que viene muy relacionada con la ley de Faraday es la ley de Lenz. De hecho, esta ley de Lenz es la explicación del por qué se usa un signo negativo en la ley de Faraday. Nos dice que la FEM inducida y la variación del flujo magnético tienen signos opuestos. Esto, ¿cómo lo podemos ver más claramente? Bueno, aquí está la ley de Faraday con su signo negativo. Ahora, fíjense que aquí estoy representando una fuente de campo magnético que se acerca hacia esta espira conductora. Este acercarse representa una variación, o más bien genera una variación en el flujo de campo magnético. Entonces la espira va a reaccionar a esto generando una corriente debida a la FEM inducida por la que nos dice la ley de Faraday. Pero es importante en qué sentido es esta corriente. Noten que en este caso la corriente viene en el sentido hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque esto les permite o le permite a la espira generar un campo magnético con sus líneas de esta manera, de tal forma que trata de compensar la variación en el flujo de campo magnético debido al movimiento del imán. Es por esto que se utiliza un signo negativo, es decir, la corriente que se establece en las espiras siempre es de tal forma que el campo magnético que generen se oponga a la variación del flujo magnético del campo externo. Otro ejemplo sería este. En este caso, el imán se está alejando. Y en este caso, la reacción de la espira conductora es generar una corriente hacia la derecha, de tal forma que el campo magnético que se genere trate de compensar la variación en el flujo de campo debido a este imán que se aleja. Esto también, a esta corriente también se le llega a llamar contracorriente debido a la ley de Lenz.
La ley de Faraday se puede escribir ya en una forma mucho más general de la siguiente manera. Noten aquí que tenemos una espira conductora con un radio R. Al ocurrir una variación de flujo de campo magnético, se establece una diferencia de potencial, y si hay una diferencia de potencial, quiere decir que se establece un campo eléctrico dentro de este conductor, y es un campo que va a ser tangencial en todo punto a la espira. Ese campo va a mover cargas también tangencialmente en la espira. Entonces, al mover cargas, eso implica que realiza un trabajo, y ese trabajo se traduce en una variación de energía en esas cargas. Es decir, se les está dando energía a esas cargas para que se muevan. Eso es lo que dice esta ecuación, donde la energía debida a la diferencia de potencial es igual al trabajo que hace el campo eléctrico para mover estas cargas esta distancia. En este caso estamos considerando que se mueven a lo largo de todo el perímetro. Ahora, de aquí podemos despejar el campo eléctrico y vemos que es igual a la diferencia de potencial dividida entre el perímetro de la espira. Esto, a su vez, lo podemos expresar de esta manera, es decir, una integral de línea del producto del campo eléctrico con un diferencial de longitud, que en este caso es una longitud a lo largo de esta espira, que sería en el perímetro del que estamos hablando aquí, va a ser igual a menos la variación de la diferencia a la variación del flujo de campo magnético respecto del tiempo. ¿Esto de dónde sale? Pues esta es la FEM que se induce en esta espira conductora. Esto de aquí es lo que se conoce como la ley de Faraday en forma general, y noten que tiene un cierto parecido a la ley de Ampère, la cual también es una integral de línea a lo largo de una trayectoria cerrada. Esta manera de escribir la ley de Faraday nos puede ser muy útil para, en un momento dado, encontrar el campo eléctrico que se establece dentro de una espira conductora. Es decir, pueden ver como que esto se retroalimenta. Esto de aquí es un caso particular de esta ecuación más general. Por último, vamos a hablar un poco sobre generadores de electricidad, que es ya una aplicación muy específica de la ley de Faraday. Estos generadores pues se basan en tener bobinas conductoras inmersas en un campo magnético, y estas bobinas están dando vueltas. Aquí podemos esquematizar la bobina, donde estos son los conductores, tiene varias vueltas. Aquí hay un campo magnético, este es el vector normal a la bobina, y esta va a estar girando. Ese girar de la bobina va a hacer que varíe el flujo de campo magnético a través del área de la bobina. Entonces, el flujo lo podemos representar así, donde θ lo estamos representando como omega t, donde omega es la velocidad angular y t es el tiempo. Tenemos que usar la velocidad angular porque está girando la bobina. Entonces, el ángulo que hace en el vector normal a la bobina y el vector campo magnético no son constantes.
Utilizando la ley de Faraday para una bobina de n vueltas, tenemos esto, donde en el flujo de campo magnético simplemente hemos sustituido esta expresión. Ahora, tomando la derivada del coseno de omega t, tenemos esta expresión general para la FEM inducida en la bobina, es decir, qué voltaje va a generar, nos va a proporcionar este generador. Como pueden ver, va a ser un voltaje que va a estar oscilando de acuerdo a la función seno omega t. Al estar oscilando, esto nos va a implicar que va a haber un valor máximo y mínimo, o un momento en que ese voltaje va a ser positivo y otro en que va a ser negativo y va a pasar por cero. El valor máximo en la magnitud de ese voltaje va a estar dado por esta ecuación, donde epsilon es igual a NAB por omega. N es el número de vueltas que tiene la bobina. A es el área transversal, el área de la bobina, y B es el campo magnético, y todo esto multiplicado por omega, que es la velocidad angular de esta bobina dentro del campo magnético. Entonces, esto es el valor máximo que puede tomar ese voltaje o FEM que nos va a proporcionar este generador. Como ejemplo, podemos analizar un generador que consta de 8 vueltas de alambre y cada una tiene un área dada por 0.090 metros cuadrados. Este alambre tiene una resistencia de 12 ohms y la espira gira en un campo magnético de 0.500 teslas con una frecuencia constante de 60 Hz. Entonces, ¿cuál es la máxima FEM inducida en este generador? Primero, tenemos que convertir los 60 Hz a velocidad angular. Eso se logra simplemente multiplicando por 2pi. El resultado son 377, que aquí serían radianes sobre segundo. ¿Sí? Ahora, la P máxima o voltaje máximo está dado por esta ecuación. Simplemente hay que sustituir los valores y tenemos que son 136 volts, lo más que nos puede proporcionar este generador, que va a ser un generador de voltaje alterno. La corriente que está circulando por estas bobinas y que serían la corriente de salida del generador va a estar dada simplemente utilizando la ley de Ohm, donde dividimos los 136 volts entre los 12 ohms, y esta sería la corriente máxima. Aquí vale la pena aclarar que esta es una corriente alterna, es decir, 11.3 ohms, más bien 11.3 amperes es el valor máximo, pero esta corriente va a pasar por cero también, es decir, va a llevar un comportamiento sinusoidal, que es como se define la corriente alterna.